En el caso del Banco Pan de Azúcar, sí, lo que la justicia entendió sí es que hubo delito justamente en el proceso de la venta. sí, ¿No? El presidente del Banco Central durante su gobierno, Enrique Braga, quien fuera ministro de Economía, y también Daniel Cambón, no tiene nada que ver quien con fuera eso. asesor suyo, No fue tiene otro de nada los que ver con el Banco procesados. Comercial. Pero está hablando Banco Pan de Azúcar. Sí, pero no fue procesado por Banco Pan de Azúcar. Ahí en Cambón fue procesado por un tema de Banco Seguro, así que saquémoslo No, del lado. Cambón fue procesado por las dos cosas. Cambón fue procesado por el Banco de Seguros junto a Greno y Cambón, sí, señor. una empresa donde licitación dudosa de por medio se quedaban con una plata por el mercado de los automotores. Sí, ¿no? cumplieron su pena y... Okay. Pero Cambón también fue procesado por el caso Banco Pan de Azúcar, junto a Enrique Braga. No sé lo que le imputaron, sí. francamente. Se lo digo. Braga fue condenado además por el delito de abuso de funciones, ¿no? Al inducir a vender las acciones del banco a un grupo de bancos italianos, Banknord, que según la justicia no eran los verdaderos compradores, sino que integraban una fiduciaria que compraba mandatada por unos empresarios, Stefan Benamou y compañía. Sí. ¿No? Eso según lo estipulaba el propio contrato. La justicia llegó a la conclusión de que en el contrato decía que Banknord, los bancos italianos, compraban, pero a nombre de Benamou, que eran los reales compradores. Y además, ni los bancos italianos ni estos empresarios cumplían con las garantías mínimas para adquirir el Banco Pan de Azúcar, según, repito, el fallo de la justicia, ¿no? que fue confirmado. Sí, ya se lo voy a comentar. Cuando termine se lo voy a comentar. Y de hecho, a la postre, esto también es un hecho, ¿no? Los compradores hicieron un verdadero descalabro, como dice usted. Bueno, eso, en todo caso, no es... responsabilidad del gobierno. Lo que termina haciendo el comprador del banco es cosa de él, ¿cómo yo lo voy a saber? ¿No? Pero también hace un descalabro de la gestión que costó millones de dólares a los uruguayos, ¿no? Hay más, porque, y esto me interesa, me interesa hablar con usted, nunca tuvimos la posibilidad. En el caso del Banco Pan de Azúcar, entonces, es procesado el presidente del Banco Central de su gobierno. Yo no sé si hubo antecedentes en otros gobiernos de un ex ministro de Economía o presidente del Banco Central procesado, ¿no? Por cómo vendió el banco, por cómo engañó a los vendedores, ¿no? Eso es lo que dice el fallo del juez Balcaldi. Indujo a los directores del Banco República, quienes eran los dueños del Banco Pan de Azúcar, que era del Estado, ¿no? A hacerles creer, para decirlo un buen romance, que el comprador era Banknord, bancos italianos, cuando Braga sabía que el verdadero comprador no eran estos bancos italianos. Pero además de eso, el juez Balcaldi dice, tanto Banknord como Eurofar, Benamou, ninguno de ellos cumplía con las condiciones para ser compradores de ese banco, según los propios servicios técnicos del Banco Central, en sendos informes lo manifestaron y lo explicitaron, ¿no? Incluso hay una carta que también salió a la luz, donde los propios directivos de Banknord le aclaraban a Braga que no eran ellos los que compraban, ¿no? Y el caso de Cambón, para terminar, que fue asesor suyo, ¿no? Y fue asesor suyo mientras gestionaba la venta del Banco Pan de Azúcar también, fue procesado y condenado por el delito de conjunción de interés público y privado. Braga fue por el delito de abuso de funciones, ¿no? Entre otras cosas, ¿por qué conjunción de interés público y privado de Cambón? Repito, Cambón, asesor suyo. Sí, uno de los 10 asesores que había, tampoco era él asesor. No, pero tuvo una participación importante en todo lo que es la venta del Banco Pan de Azúcar a esta gente, ¿no? Entre otras cosas, conjunción por recibir una comisión del 6,66% de la venta del Banco Pan de Azúcar. Embolsó una comisión, de hecho después se constató un depósito de $300.000 en las cuentas que no había declarado Cambón y que levantamiento secreto bancario de por medio luego sí se supo. Y otro documento establecía que otro 3,33% de las acciones de la venta del BPA le correspondió a su esposa, Julia Pou, está en un documento. Frente a esto, la pregunta mía es, bueno, vamos aquí a separarlos tanto porque usted está ingresando en un terreno muy difícil para mí. Sí, entonces, empecemos. Y me baso en un fallo de la justicia, ¿no? Sí, la justicia no dice nada de Julia Pou ni nada, así que eso es... No, la justicia dice sí, de Julia Pou. ¿Y por qué no la condenó? ¿Quiere que le diga lo que me dijo el juez Balcaldi? Porque en ese momento no existía la ley anticorrupción que, entre otras cosas, tipificaba el delito de tráfico de influencias. Julia Pou no era funcionaria pública, y hoy un funcionario público, o no hay que ser funcionario público para, por ejemplo, ser procesado por el delito de tráfico de influencias. Muy bien, entonces empecemos por el principio. El Banco Pan de Azúcar lo había comprado del Estado con un préstamo del Banco Mundial y era necesario, porque en los términos se explicitaba, salir de ese banco hacia lo privado cuanto antes, ¿no es cierto? Sí. En cumplimiento de eso se hicieron llamados y comparecieron 5 bancos o 6 bancos italianos, no me acuerdo si eran 5 o 6, y compraron el Banco Comercial, el Banco Pan de Azúcar. Tan es verdad y tan falso es el fundamento del fallo del juez Balcaldi, que a 7 cuadras del juzgado, que es en la calle Misiones, en la calle Florida, el Estado uruguayo, el mismo Estado, porque
el Poder Judicial y el Banco Central integran un mismo Estado, le pagaban a los bancos para deshacer el negocio. Entonces, ¿quién miente? ¿Cómo? ¿Quién le pagó a quién? El Estado uruguayo ¿Sí? le pagó a los bancos para rescindir el contrato. Entonces, o el juez Balcaldi no quiso diligenciar ese oficio, que es a 7 cuadras, para enterarse que efectivamente, si el Estado uruguayo le pagaba a unos bancos, no era por caridad, era para deshacer el negocio con los bancos. Entonces, cae totalmente el fundamento de una sentencia que fue tremendamente injusta para Enrique Braga y que derivó en su muerte. Pero no entiendo por qué cae el fundamento de la sentencia. Si el Banco Central le paga a los bancos para deshacer el negocio... ¿A qué bancos? A los bancos italianos. Sí, Bank Nord. No, a los bancos del Banco de Lombardía. Sí, Bank Nord se llamaba la fiduciaria, bueno, ¿no? Si les paga para deshacer el negocio, ¿estaban o no estaban? Perdón, Bank Nord es la que pagó. No. El Banco Central les paga a los 6 bancos para deshacer el negocio porque eran los compradores. Y eso nunca se diligenció. Yo creo que me parece, ¿no?, que usted se puede estar confundiendo. Lo que pasó fue que Bancnor pagó, ¿no? Y de hecho tengo declaraciones suyas donde utiliza ese argumento para decir, si los bancos italianos pagan, ¿no?, es porque ellos reconocen que eran los compradores. Sí. Una cifra de 5 millones de dólares, y entonces si pagan es porque eran los dueños, eran ellos los dueños. Sí, pero de todas formas, yo me equivoqué, fue el Banco Central que les pagó a ellos para deshacer el negocio. Bueno, de todas formas, ¿no? Sí, fue procesado el ex ministro, presidente del Banco Central, y incluso condena ratificada, Tribunal de Apelaciones. No, se murió antes, no hay No, fue ratificado por el Tribunal de Apelaciones, murió antes de Casación, Suprema Corte de Justicia, que sí ratificó... Usted que ha hablado con el juez y sabe más. No, pero aparte estuve buscando información. Está bien. Entonces digo... Sigue siendo una injusticia porque los bancos estaban. Yo en eso no me voy a mover, además conocí a Enrique Braga y sé que era una persona incapaz de hacer esto. Y moriré diciéndolo porque yo soy leal a mis amigos y a lo que creo que es verdad. Los bancos estaban y se vendió bien. Los bancos estaban, los bancos italianos... Y después se fundió el banco porque empiezan investigaciones parlamentarias. Claro, si usted empieza investigaciones parlamentarias, la gente empieza a sacar la plata del banco. ¿No es cierto? Porque si usted tiene sus ahorros en el Banco Central, en el Banco Pan de Azúcar, y empieza a haber una investigación, imagínese que usted lo primero que hace es decir, qué linda investigación, pero la platita mía me la paso para el Banco República. Y ahí es donde el banco cayó. Y con respecto a las comisiones, 3,33% para Julia Pou, para su esposa. Pero no es cierto, eso no es cierto, eso es una calumnia. Es una calumnia. Hay una carta publicada, ¿no? Sí. Donde Benamou firma y dice, tengo el placer de confirmarle, una carta de Julia Pou, ¿no? El placer de confirmarle en mi calidad de representante de la sociedad en virtud del poder que me fue conferido el 3 de marzo del 94, su propiedad de 3,33% de las acciones del Banco Pan de Azúcar está actualmente en poder de estas acciones por nuestra cuenta, la fiduciaria Bancnor Spa Milano. No dejaré de mantenerla informada con precisión de todas las modificaciones eventuales en la situación actual. Le ruego confirmar a la brevedad su conformidad con el presente a la dirección siguiente. ¿Y por qué no le pagaron nunca a Julia Pou su parte entonces cuando se deshizo el negocio? Bueno, de hecho... Porque eso es una calumnia que la hizo una revistita que se llamaba Revista 3. Sí. ¿No? Pero la carta está, más allá de... No, yo no la he visto, así que para mí, mientras yo no vea la carta y esté firmada, yo se imagina que no voy a aceptar que sea... Pero no solo está la carta, sino que la justicia se refiere a ese porcentaje, ¿no? El fallo del juez Balcaldi hace alusión también a esa carta. Dice, fue el propio Daniel Cambón quien acompañó a Benamou a la entrevista con el expresidente de la calle al otro día de concretarse la operación. Claro, recibió alojamiento en la casa de Benamou cuando se separó y para rematar, escribe el juez, estaba al tanto de que se pretendía participar con un 3,33% del paquete accionario a la señora Julia Pou de la Calle. Bueno, pero ¿dónde está el 3%? Porque espero que me lo reconozcan. Yo le pregunto a usted, no sé. Espero que me lo reconozcan, porque yo nunca lo vi el 3,3 ni lo vio mi mujer. Bueno, nunca, es una tramoya. Nunca recibieron esa plata. Nunca recibimos dinero de nadie. Yo he actuado en la vida política y privada como lo que soy, una persona de bien. Lo único que tengo en el mundo, todo el mundo lo sabe, y yo he actuado correctamente. Eso es una calumnia muy sucia. No, la calumnia es una justicia, es un fallo de la justicia. Pero el señor Balcaldi permitió que a mí se me amenazara en el juzgado por parte del fiscal Barrios y no dijo una palabra. Pero no solo fue el juez Balcaldi, fue también el Tribunal de Apelaciones. Se confirmó. Yo lamento, pero no es cierto. Pero que me muestren a mí los documentos. Pero es su opinión contra un fallo de la justicia ratificado. Y tengo derecho o no a estar en contra del fallo, porque a mí que me muestren los documentos. Cartas de terceros, yo puedo decir una carta que dice Ignacio Álvarez vota a la calle y por eso le hace la audición más fácil. El documento está en el expediente. Bueno, que me lo presten porque es raro que no hayan condenado a mi mujer en ninguna de las cosas que podían haberlo condenado. Le expliqué el argumento, condenaron sí a Braga, ¿no? y a Cambó.